Gracias, Hilda. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Agradezco muchísimo la presentación. Y desde luego, antes de iniciar, quiero agradecer al Instituto de Transparencia del Estado de Quintana Roo y a su pleno, desde luego, la invitación que me han realizado para que esté yo aquí. Desafortunada o afortunadamente, con motivo de la pandemia, digo desafortunada porque me hubiera encantado estar presencialmente en su preciosísimo estado, pero afortunadamente los medios tecnológicos hoy permiten que podamos estar conectados a la distancia y podamos seguir generando este tipo de sinergias para poder hablar de los temas que, sin lugar a dudas, impactan a los órganos de transparencia y protección de datos. Sin lugar a dudas, venir a la Casa de la Transparencia, al órgano garante de la protección de datos del Estado de Quintana Roo, siempre será para mí un honor. Les agradezco mucho la invitación. Y fíjense que hoy, curiosamente, faltando unos días, más o menos un mes para la celebración del Día de Muertos, una tradición totalmente arraigada en nuestra cultura, pues justamente hablaremos de un tema sensible, de un tema delicado y en ocasiones difíciles de abordar, que es justamente la protección de datos de las personas fallecidas. Y para ello, me gustaría hacer una introducción al tema justamente sobre lo que implica o los efectos que implican este acto humano de morir, ¿no? Sin lugar a dudas, la naturaleza humana supone una inevitable, la muerte. No hay más. En la cultura popular, en el dicho popular, decimos que de lo único que podemos estar seguros es de la muerte, ¿no? Por ahí alguien agrega más el tema de los impuestos, en fin, todo esto, pero la muerte es una inevitable, ¿no? La muerte, sin lugar a dudas, supone el fin de la existencia misma, el fin de nuestro tránsito por la vida, ¿no? Y ella, la muerte, tiene un impacto fundamental en lo que somos como personas, pero ojo, en lo que dejamos de ser a partir de que perdemos la vida. Con la llegada de la muerte, nos encontramos justamente frente a la extinción de lo que conocemos como persona. Nos encontramos con la extinción de lo que conocemos como personalidad y desde luego nos encontramos frente a la extinción del ejercicio de los derechos. La muerte, sin lugar a dudas, más allá de las repercusiones propiamente humanas, pues va a suponer desafíos jurídicos de capital importancia. Para todos aquellos que han estudiado la profesión jurídica, son abogados, pues claramente en nuestros estudios de derecho, pues habrán transitado en muchas ocasiones por los desafíos jurídicos que implica la muerte. Y desde luego totalmente arraigados en la tradición civilista, que tiene que ver justamente con los temas de la sucesión, ¿no? En prácticamente todas las culturas, en prácticamente todos los cultos religiosos del mundo, existe la tradición de honrar la memoria de los muertos, ¿no? Yo les apelo a que podamos a lo mejor conocer cómo funciona este tema de la memoria de los muertos en distintas culturas, como puede ser las culturas de Oriente y desde luego nuestra cultura occidental. Porque fíjense que honrar la memoria de los muertos tiene implicaciones importantes respecto a los efectos y a las repercusiones que dicha persona, ojo, aún no estando viva, sigue manifestando en su entorno, ¿no? Para ello, me he tomado la libertad de proponerles un temario que ahora mismo estoy tratando de mostrar, pero no sé que no lo puedo pasar en un segundo. Trato de presentarles este temario para el resto de la exposición, ¿no? Primero, trataré de abordar algún planteamiento de diversos hechos vinculados a la muerte. Hablaremos de la muerte digital, hablaremos de la muerte física, hablaremos de otros conceptos relevantes a tener en cuenta vinculado a muerte digital y a muerte física, y desde luego uno de los temas más o que está causando mayor revuelo en prácticamente toda la doctrina vinculada a materia de datos, a privacidad, pues es el tema justamente de lo que sucede en las plataformas digitales, sí, pero en prácticamente toda la vida que nosotros tenemos en el mundo digital.
De ahí, en una segunda parte, abordaré los problemas derivados de la muerte en materia de protección de datos, desde los asuntos de la titularidad del derecho y pasando, desde luego, por los derechos conocidos como derechos ARCO, ¿no? ¿Qué pasa después de la muerte con estos derechos ARCO? Con el acceso, con la rectificación, con la cancelación de la información, ¿no? Y en un último momento, pues la idea sería transitar hacia este concepto llamado herencia digital y testamento digital. A ver hasta dónde llegamos con la propuesta que les traigo. Cerraremos quizás con las propuestas que están revolucionando a todo el mundo, ¿no? Unas propuestas sobre esto que se conoce como el yo digital y lo que pasará a futuro, que ya están haciendo muchísimas plataformas respecto a la información que nosotros tenemos en el mundo digital. Con ello, dicho lo anterior, pues ahora sí nos metemos de lleno a la presentación, ¿no? Como ustedes están viendo en pantalla, pues está la imagen de una película que pasó no hace mucho tiempo, la famosa película de Coco. Y traigo a colación esta película porque ustedes sabrán que en nuestra cultura, tradicionalmente, el tema de la muerte no es un tema menor, ¿no? El tema de honrar el recuerdo de una persona que ha fallecido tiene un impacto en la manera en que hablamos de ella, en cómo cumplimos su voluntad y en general en cómo tratamos su nombre y su memoria. Yo estoy seguro que ustedes recordarán el eje central de esta película, ¿no? Es fundamentalmente el honrar el nombre y preservar en la memoria de la familia el recuerdo de una persona que durante años había sido deshonrada y que por tal motivo no era digno de ser recordado. Para los que hayan visto la película, pues ni siquiera podía contemplarse la foto de esta persona en el altar de muertos que tenía la familia, porque no era una persona digna de ser recordada, ¿no? Al menos eso se aprecia en la primera parte de la película. Y esto lo traigo a colación porque derivado de esta película que buena parte de nosotros vimos, se abren muchas interrogantes. ¿Tenemos derecho a que se cuide nuestro buen nombre después de la muerte? ¿Ese derecho es nuestro o en realidad es de nuestra familia? ¿Tengo derecho a ser resarcido en mi honor cuando éste ha sido pisoteado por otras personas, cuando éste ha sido mancillado por otras personas, aún después de la muerte? ¿Es completo ese derecho al honor aún después de muerto? Claramente la persona que ya no existe, la persona que ya no tiene en principio ejercicio de derechos, aparece a nuestros ojos como un alguien y no un algo. Esto es importantísimo. Fíjense, estoy seguro que a todos ustedes les pasa cuando evocan a una persona que se nos ha ido de la familia, pues no pensamos en esa persona como en algo. Evocamos su recuerdo y evocamos todas las características de su personalidad. La evocamos como un alguien, ¿no? Un alguien que por efectos de su humanidad es susceptible a ser honrado. Un alguien que justamente por efectos de su humanidad es susceptible de ser protegido en su honor. Un alguien que por efectos de su humanidad es susceptible de ser protegido en lo que fue su vida privada e inclusive es susceptible de ser protegido en lo que fue su imagen. Desde luego que el tema de la muerte no es un tema sencillo de abordar y los efectos jurídicos posteriores a la muerte menos son fáciles, ¿no? Y para ello es necesario, para ya entrar de lleno al tema, es necesario hacer algunas distinciones conceptuales importantes. Claramente, la muerte física supone la extinción de la personalidad jurídica. Eso es indubitable, innegable. En toda la tradición romanista de nuestro derecho, la inexistencia humana trae aparejada en principio la inexistencia de la titularidad de derechos, ¿no? Sabemos también que la capacidad jurídica se pierde por la muerte, pero que a pesar de lo que pudiéramos creer, a pesar de esto que estamos diciendo sobre la titularidad y la personalidad,
A pesar de ello, sabemos también que existen derechos y existen obligaciones que no se extinguen con la muerte. Lo anterior, por supuesto, confluyendo con lo referido en las láminas anteriores, nos permitirían establecer prima facie una aproximación al contenido de estos aparentes derechos que permanecen con posterioridad al fallecimiento. En ese sentido, yo diría que es preciso realizar un ejercicio de distinción terminológica, primeramente entre persona presente y persona pretérita, porque, ojo, a pesar de que estamos enfrentados con la muerte, por eso yo decía, ¿cómo tú te acuerdas de alguna persona fallecida? Pues nos recordamos como persona. Bueno, sí, es una persona pretérita, persona presente y persona pretérita. Esto nos ayuda muchísimo o nos ayudaría muchísimo a resolver muchos de los problemas que hoy se presentan justamente con la protección de datos en materia de personas fallecidas, ¿no? Esto, desde luego, la doctrina española ha venido trabajando mucho sobre esta distinción terminológica entre persona presente y persona pretérita. Esto traerá como consecuencia entender un marco referencial para aquellos derechos y obligaciones que subsisten luego de la muerte y que puedan ser defendidos materialmente por una representación jurídica de la persona que ya no existe. Hoy, sin lugar a dudas, se impone hacer esta distinción también entre los conceptos de muerte digital y muerte física. Si esta plática a lo mejor la hubiera dado en el siglo XIX, pues la gente estaría diciendo que ese tipo que está hablando está loco, ¿no? Porque este tema de la muerte digital es que solamente se entiende en el concepto de nuestra posmodernidad, de nuestra aquí y ahora. Pero hoy justamente los problemas, los grandes problemas jurídicos que se están dando en torno a personas fallecidas, giran en torno justamente a lo que sucede en el mundo digital. Abro un pequeño paréntesis, solamente para que veas la profundidad del tema. Imagínate que una vez que nosotros muramos, pues tu esposa, tus padres, tus hermanos o albacea pudiera entrar a toda tu mensajería de WhatsApp. Qué miedo, ¿no? ¿Qué no se encontraría ahí? Tendríamos que preguntarnos, ¿tiene derecho a acceder esas personas, revisar todos mis mensajes, conocer a lo mejor aspectos de la vida que yo tengo en mi teléfono, en mis mensajes, que a lo mejor ni la persona más próxima a mí conoce? Y que de repente empiece a enterarse, a lo mejor, como ya ha sucedido, pues de un futuro, de una persona, de una personalidad que nadie conocía, de unas relaciones que nadie conocía, de una doble vida que nadie conocía, y que esa persona que falleció había mantenido en el anonimato. Bueno, pues estos son los desafíos que hay que resolver justamente en torno a la llamada muerte digital, ¿no? Por eso a mí me parece que no solamente tenemos que hacer distinciones entre persona presente y persona pretérita, sino también entre muerte digital y muerte física, porque al parecer, ya veremos más adelante, los efectos pueden ser particulares y distintos, ¿no? Claramente, esto hay que decirlo también, muerte digital y muerte física, pues no implican lo mismo. Hoy inclusive se puede hablar y se habla de la generación de la llamada conciencia digital, aun y cuando la persona haya fallecido ya hace algún tiempo. Ya verán cómo al final de la plática justamente me voy a referir a este tema de la conciencia digital y sobre todo a todas las nuevas innovaciones tecnológicas que están vinculadas a esta llamada conciencia digital para hacer prevalecer, al menos en lo digital, a una persona que ha fallecido. Lo cierto es que necesariamente la muerte física, también hay que decirlo, pues empata con la muerte digital, ¿no? Y con cada desarrollo tecnológico de inteligencia artificial, pues nos acercamos más a la perpetuación de una memoria que busque perpetuar lo que nosotros somos. Abro un pequeño paréntesis, porque aquí también me gustaría detenerme a que entendamos esto que acabo de decir. Dime si no es cierto que una pretensión de la naturaleza humana es justamente trascender por generaciones.
Y a lo mejor cuando tú y yo desaparezcamos de este mundo, nos encantaría que las generaciones futuras supieran quién fuiste tú y quién fui yo. Y a lo mejor me encantaría que mis tataranietos no solamente recordaran un nombre, el nombre de Guillermo Tenón, ¿no? Sino que a lo mejor conocieran de mis gustos, de mis aficiones, de mis preferencias y a lo mejor una conciencia digital que pueda perpetuarse por el resto de las generaciones, podría dimensionar a mis tataranietos o a las generaciones que faltan del futuro, podría dimensionar quién fue ese antepasado. ¿A poco a ti no te gustaría saber más de tu bisabuelo, de tu tatarabuelo, de todas aquellas personas que participaron activamente para que tú estuvieras en este mundo? ¿Y qué tenemos? En el mejor de los casos, una foto de nuestros abuelos. En el peor escenario, un nombre que está en un registro, a lo mejor en el registro civil, en una partida de bautizo, pero no sabemos más de esa persona. No sabemos cómo era, cómo actuaba, cómo se comportaba, cómo pensaba. Hoy, los desafíos tecnológicos, los desarrollos tecnológicos, nos permiten la perpetuación de lo que somos. Y ahí, justamente ahí, el tema de muerte digital, muerte física, personas fallecidas y protección de datos cobra una potencia gigantesca, porque justamente el desafío es saber qué vamos a hacer con nuestro legado digital para las generaciones futuras, cómo se va a administrar, se puede administrar, realmente es un patrimonio. Eso ya lo veremos un poco más adelante. Desde luego, la muerte física, y que por ende es necesario conducir nuestros esfuerzos a tratar de proteger y hacer eficaz datos, información y derechos post-mortem, pues con claridad apreciamos que estas emanaciones de la personalidad después de la muerte trascienden la existencia misma de las personas. La transformación de alguien en algo, la presentación del cadáver en cosa, ojo, no implica la desaparición irrestricta de lo que llamamos persona. Y a diferencia de lo que son los animales, a diferencia de lo que son las plantas, el ser humano perpetúa su paso por el planeta justamente a partir del cuidado de su memoria, a partir del cuidado de su buena reputación, a partir del cuidado de su honra y desde luego a partir del legado histórico transformado en datos e informaciones que sobre él se tengan. Todo lo anterior nos permitirá transitar a un adecuado entendimiento del problema. Aquí voy a abrir un pequeño excursus que tiene que ver sobre el valor que tiene nuestra información. Porque algunos de ustedes estarán diciendo, oye, pero ¿cómo es posible que quieras transformar la información que se tiene sobre las personas en un valor patrimonial? Y esta ha sido una discusión que se ha venido documentando desde hace algún tiempo en saber si en realidad los datos personales y la información de las personas tiene un valor patrimonial. Y bueno, pues fíjate que es muy interesante con este estudio que presenta la IMIPSI, denominado Estudio sobre el Valor Económico de los Datos Personales, que estos datos personales desde luego se pueden ir traduciendo en un valor económico, ¿no? Y entonces aquí yo te muestro un repertorio de lo que valen tus datos personales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el saber cuántos hijos tienes, pues está evaluado en 191 pesos. El conocer tu domicilio, 230 pesos. El teléfono celular, el número de teléfono de celular, 219. Y así me sigo, ¿no? Date cuenta cómo aparece en la pantalla que tú estás viendo el RFC, la información de la tarjeta bancaria, referencias laborales, el correo electrónico, las cuentas bancarias, hasta el tipo de sangre que tienes. Cada uno de estos datos, pues va a corresponder justamente a un valor económico. Ya no te cuento cuando lo traducimos a las plataformas digitales. Como tú estás viendo en la pantalla, pues también tenemos que cada perfil que tú vas creando en las distintas plataformas, pues tiene un valor en el mercado. Y esto cobra sentido porque como tú sabrás, pues tanto Facebook como Twitter, como eBay, como
Amazon, o compañías telefónicas como Telmex, Telcel o Axtel, por poner algunos ejemplos, pues se nutre justamente de la información que tú le estás proporcionando, ¿no? La información que tú proporcionas, como veíamos en la lámina anterior, pues tiene un valor y ese valor es significativo para todas estas compañías. Por ejemplo, tu perfil de Facebook más o menos está valuado en $149. Tu perfil de Twitter en $32. Fíjate cómo cambia, por ejemplo, a tu perfil de Amazon. Un perfil de Amazon, $375, ¿no? O el perfil que tienes en eBay en $1,378. Esta fluctuación se debe pues, también al tipo de conocimiento que se tiene de ti como persona. Claramente, cuando tú compras en Amazon, pues tienes un perfil perfectamente identificado y totalmente segmentado, ¿no? Y entonces, pues lo que ocurre con esa segmentación es que la plataforma va conociendo tus preferencias, tus gustos, tus aficiones. Y eso, perdóname que te lo diga así de crudo, tiene un valor en el mercado. Lo mismo pasa con las compañías celulares, ¿no? América Móvil, Axtel, ahí te estoy poniendo el dato del valor que tienen los datos que ellos manejan. Y ahí me puedo seguir con prácticamente todas las plataformas. Llámala Instagram, llámala TikTok, llámala la que quieras. Todas las plataformas, cada perfil de usuarios se puede traducir en valor de mercado. Desde luego que tú te estarás preguntando que, bueno, y si tengo todas estas redes sociales que tienen un valor, ¿qué puedo hacer con ello? Podría eventualmente, ya que se monetizó el tema de mi perfil, ya que se monetizó mi información, podría heredar eso. Forma parte de mi patrimonio. Desde luego que llama poderosamente lo que ocurre en nuestro aquí y ahora, ¿no? A diferencia de lo que ocurría los 20 siglos que nos precedieron, pues hoy cada uno de nosotros está llamado a preservar pues un patrimonio que le llamamos el famoso patrimonio multimedia, ¿no? Y este patrimonio multimedia, pues ¿qué tiene? Pues tiene fundamentalmente recuerdos, tiene fundamentalmente gustos, tiene fundamentalmente aficiones, placeres, preferencias, y por qué no decirlo, como lo decíamos antes, algunos secretos que no necesariamente pueden ser llevados a la tumba, ¿no? Hoy, al morir, podemos conservar un sinfín de datos e informaciones que nos presentarían con las generaciones futuras. Pensemos por un momento lo que ocurría en el pasado, ¿no? Ya lo decíamos, ¿no? En el pasado pensar en que esta plataforma multimedia existiera pues sería una aberración y por lo tanto tenemos poco información de lo que ocurría en el pasado, ¿no? Desde luego, hoy el mundo requiere una nueva conceptualización de la memoria que quedará de nosotros en el futuro. Y ello deberá representar, sin lugar a dudas, todo un desafío jurídico para los derechos que emanan de la vida privada y el derecho a la autodeterminación informativa. Desde luego, la lámina que estás viendo debe hacerte pensar de manera inmediata en qué va a suceder con tus redes sociales. ¿Qué va a pasar con ellas cuando tú mueras? ¿Quién las va a administrar? ¿Quién va a tener acceso a ella? ¿Quién va a conocer esos secretos que tú vas escondiendo en ellas? Para ello, pues hay que tener clara conciencia de lo que sucede en el mundo con estas redes digitales. Ahora mismo voy a presentarte un video en el cual, de manera muy breve, describe lo que sucede en el mundo con las redes digitales y sobre todo enfatiza el tema de lo que sucede con las redes digitales después de la muerte. Voy a cambiar mi micrófono para que puedas escuchar el audio en este momento y corro el video.
Como podrás darte cuenta, este tema de la muerte digital pues ha sido un motivo de preocupación en prácticamente todo lo que se está desarrollando en materia tecnológica. ¿Qué es lo que va a pasar con nuestro patrimonio multimedia? ¿Cómo vamos a poder constituir lo que se conoce como el legado digital y prácticamente todas las repercusiones que tienen? Hoy, por ejemplo, estamos discutiendo lo que ocurrirá con la administración, por ejemplo, de todas estas plataformas que seguramente tú tienes. Yo no sé si tú sepas que Netflix, cuando, por ejemplo, tú vas seleccionando películas, pues vas segmentando las preferencias que tiene. Desde luego tienes un proceso de segmentación, proceso de predicción que está totalmente vinculado a la plataforma. Lo mismo pasa en Spotify. Seguramente si tú tienes esta plataforma, pues te darás cuenta cómo la misma te va enviando listas de canciones que están totalmente adecuadas a tus gustos, adecuadas a tus intereses. En Amazon ni se diga. En Amazon tu perfil de compra pues es valiosísimo y lo mismo sucede con tus correos electrónicos o con tu WhatsApp, ¿no? La pregunta obligada es si esto es susceptible de preservarse o no, si esto es susceptible de ser transmitido generacionalmente o no, si esto es susceptible de que alguien más después de nuestro fallecimiento sea capaz de administrarlo y sea capaz sobre todo de seguir trabajándolo y alimentándolo o en su caso aprovechándose patrimonialmente de estos perfiles. Desde luego, que está con todo esto que hemos dicho, pues ya estamos con el campo propicio para entrarle de lleno a los problemas derivados de la muerte en materia de protección de datos. Porque haberlo dicho de esta manera tan descarnada, pues a lo mejor alguno de ustedes estará diciendo, bueno, ya me preocupaste, ya voy a ir corriendo a cancelar Netflix, Spotify, cancelar todas mis redes sociales para no generar estos problemas a mis familiares, pero no, tampoco es para tanto. Vamos a ver cómo se han ido resolviendo algunos de los problemas vinculados justamente con la llamada herencia digital. Desde luego, quizás uno de los problemas fundamentales que existe en materia de el fallecimiento y vinculado a lo digital, pues es justamente esta titularidad del derecho, ¿no? Y la pregunta obligada, como ya la hemos venido planteando, es saber si la persona fallecida es titular del derecho a la autodeterminación informativa, ¿no? Para todos aquellos que nos siguen, que a lo mejor están aproximándose por primera vez al tema de datos, pues nada más recordar que el derecho a la autodeterminación informativa se traduce en palabras muy simples en la capacidad que yo tengo, en el derecho que yo tengo de decidir qué hago con la información que emana de mí, con los datos que emana de mí. Decido a quién se los entrego, pero también decido en qué momento puedo hacer y cancelar esos datos que he entregado, ¿no? Desde luego, hay los casos que sirven para contrastar este asunto de la titularidad del derecho. Nos viene muy de la mano con lo que sucede, por ejemplo, en la Unión Europea, ¿no? Ustedes saben, el reglamento de la Unión Europea de alguna manera pues se irradia hacia lo que nosotros hemos venido construyendo en materia de protección de datos. Y es muy interesante porque claramente la Unión Europea no reconoce ningún tipo de aplicabilidad para personas fallecidas respecto al derecho a la autodeterminación informativa, pero abre la puerta y lo deja a los Estados miembros. Vamos a poner un caso que es próximo y que de alguna manera nos identificamos plenamente, que es el caso español, en donde claramente no se reconoce ninguna titularidad, del derecho de los fallecidos, ¿no? A esta autodeterminación informativa. Sin embargo, empezamos a aproximarnos al problema. Sin embargo, se reconocen los derechos de los herederos y del albacea para, ojo, gestionar acceso, rectificación y supresión, ¿de acuerdo? Acceso, rectificación y supresión de los datos y
importantísimo, esto me parece medular, reconoce la prohibición testamentaria en contrario. Es decir, solamente se establece que si hay una prohibición en contra para el acceso a los datos, para la rectificación de los datos o para la supresión de los datos, entonces los herederos y el albacea encontrarán un impedimento para acceder, ¿no? Es una prohibición testamentaria en contrario, lo cual nos hace suponer que al no existir esta prohibición testamentaria en contrario, pues lo que habilita fundamentalmente la legislación española es justamente la posibilidad de que accedan, rectifiquen y supriman los datos al no existir esta prohibición en contrario. ¿Qué pasa en el caso mexicano? Pues sabemos perfectamente que en el caso mexicano, pues no hay tampoco un reconocimiento de titularidad del derecho a la autodeterminación informativa en el ordenamiento jurídico mexicano. Sin embargo, reconoce derechos de aquel que acredite, de aquella persona que acredite interés jurídico. Fundamentalmente estamos hablando de los herederos, estamos hablando del albacea, pero a diferencia de lo que ocurre con la legislación europea, llama poderosamente la atención que la ley mexicana en materia de sujetos obligados refiere que tratándose de datos personales concernientes a personas fallecidas, pues la persona que acredite tener un interés jurídico podrá ejercer estos derechos que confiere la misma ley, siempre que el titular de los derechos, y aquí viene lo delicado, siempre que el titular de los derechos hubiere expresado fehacientemente su voluntad en tal sentido. Es decir, a diferencia de lo que sucede en el marco jurídico español, aquí necesitamos una manifestación expresa por parte de la persona fallecida, ¿no? Y esto, pues, como ustedes están suponiendo, trae aparejados muchísimos problemas, ¿no? Muchísimos problemas, por ejemplo, en materia de acceso a la información, en materia de acceso a los datos, porque, desde luego, si no se cuenta con la voluntad expresa, en sentido contrario, entenderíamos que no hay forma de acceder a los datos de la persona, ¿no? Y desde luego vienen aparejadas otras preguntas, ¿no? Porque como ustedes sabrán, aquí ahora mismo estoy tomando la referencia vinculada a la ley de sujetos obligados, pero ¿qué pasa en sujetos particulares, ¿no? En sujetos particulares no hay mención. Entonces es como una tierra de nadie, ¿no? En todo caso, pues se podría buscar la analogía, la identidad de razón entre marcos normativos, pero llama poderosamente la atención que no haya mención absoluta en sujetos particulares. Y como ustedes se darán cuenta, pues sin lugar a dudas, hay una serie de problemáticas frente a las autoridades, pero también hay una serie de problemáticas frente a los particulares. Desde luego, habría que preguntarnos si podríamos aplicar en todo caso el principio pro persona, de derechos humanos, para que las personas, los herederos, el albacea o a todos aquellos que tienen este interés jurídico puedan de alguna manera proteger la honorabilidad, proteger los datos o cancelar los datos o rectificar los datos de la persona fallecida. Y para eso creo que nos puede servir mucho. Hay unos casos sensacionales, pero sin lugar a dudas el caso paradigmático en materia de personas fallecidas es este famosísimo caso llamado Simón contra Facebook, ¿no? Es un caso que se da en la justicia alemana, que tiene 3 etapas, que además, dicho sea de paso, las 2 primeras son contradictorias, ¿no? Pues para no hacerles el cuento largo, resulta que fallece una niña de 14 años e inmediatamente Facebook bloquea la cuenta, ¿no? Genera una cuenta conmemorativa cuando tiene la noticia de la muerte de la pequeña, pero como la muerte de la pequeña había sido en una situación media complicada, la pobre niña había muerto en las vías, atropellada por el tren, en unas vías del tren, pues los padres tienen esa inquietud, esa duda
sobre si el fallecimiento de la menor había sido realmente un accidente o no. Y entonces le piden a Facebook, le piden ingresar, acceder a la cuenta de la menor para poder aclarar si había sido un accidente o había sido un homicidio. Desde luego, Facebook lo niega, el caso llega a primera instancia en la justicia alemana y la resolución de la justicia alemana es muy interesante porque destacan este interés jurídico de los padres, ¿no? Diciendo que los padres son, sin lugar a dudas, los representantes legales y que por lo tanto son herederos, y aquí viene la innovación, de esto que llamamos el patrimonio digital, ¿no? Por lo tanto, Facebook debe permitir el acceso a los padres. Desde luego que esto genera polémica y Facebook no se quedó de brazos cruzados. Este fallo se apela y curiosamente en la Corte de Apelación viene un fallo en sentido totalmente contrario, ¿no? Porque destaca que la información de la menor, pues en realidad contenida en las redes sociales, en Facebook, es confidencial y que por lo tanto hay que hacer prevalecer la secrecía de los datos y la protección a la correspondencia digital. Por lo tanto, el fallo de la primera instancia debe ser anulado. El caso es escalado al Tribunal Constitucional alemán y el Tribunal Constitucional alemán fija un criterio por demás interesante, que es fundamentalmente en el conflicto que existe entre privacidad y herencia digital, debe prevalecer la herencia digital. En este caso, la cuenta es susceptible de heredarse y por lo tanto los herederos van a tener derecho de acceder, de verificar y de cancelar la información. Me parece que este caso nos abre muchísimas luces de lo que está ocurriendo a nivel mundial sobre el tema de personas fallecidas, sobre todo de cara a los nuevos desarrollos tecnológicos. Desde luego, la ley mexicana, el caso de la ley mexicana, tratándose de los derechos de rectificación y de cancelación de la información, pues con lo que hemos dicho de la ley mexicana, pues nos ponemos en un escenario que me parece, desde mi particular punto de vista, obstaculiza esta posibilidad, ¿no? Por esta voluntad manifiesta que plantea la ley de sujetos obligados de que se pueda acceder a o rectificar o cancelar o hacer uso de el ejercicio de los derechos ARCO para poder suprimir esta información de las personas fallecidas, ¿no? Desde luego... Del mismo rayón aquí que se cayó. Desde luego, esto también nos abre una veta interesante vinculada al famoso derecho al olvido digital, ¿no? Pongámonos en consideración de todas estas emanaciones de la personalidad que tienen que ver con el honor. Pensemos, por ejemplo, que se está hablando mal de una persona que acaba de fallecer, a un familiar, y pues toda esa información empieza a inundar no solamente el ciberespacio, sino también las fuentes impresas o medios de comunicación tradicional, y que la familia quiere activar un llamado derecho al olvido. Desde luego, en el entendido en el que está radicada nuestra ley mexicana, pues esto sería un impedimento y generaría de alguna manera, al menos desde la óptica de la protección de datos, un impedimento para que la familia pudiera tomar esta vía. Desde luego que también este criterio de voluntad manifiesta, pues obstaculiza significativamente el uso o la protección de el uso y protección de los derechos ARCO para la memoria de la persona que falleció. Otros temas que se han venido vinculando al tema de personas fallecidas es lo que se conoce como la llamada herencia digital. Y aquí hay que tener muchísimo cuidado con la terminología que utilizamos, porque desde luego podemos hablar de cláusulas testamentarias relacionadas con la herencia digital, podemos hablar de algo que se conoce como el testamento digital o el legado digital, ¿no? O podemos hablar inclusive de creación de identidad eterna digital, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Escuché al inicio de esta sesión
que nos acompañan aquí, colegas del Colegio de Notarios que seguramente estarán preocupados por esto que estoy diciendo y que sin lugar a dudas, pues la intervención de los notarios en estas discusiones es totalmente medular. Desde luego que ya al menos un poco les cuento lo que está ocurriendo en algunos lugares, pongo el caso concreto aquí en la Ciudad de México con algunos colegas notarios, pues ya están generando alguna cláusula testamentaria vinculada y relacionada con esto que llamamos el patrimonio multimedia digital, ¿no? Aquí no estamos refiriendo, y quiero que nos quitemos de la mente esa idea de que estamos hablando de un testamento en línea, ¿no? No, a eso no me estoy haciendo referencia, nos estamos refiriendo justamente a este conjunto de situaciones digitales que está vinculada a nuestro yo digital, ¿no? A todo lo que estamos haciendo en materia de contenidos digitales y desde luego también con la protección debida de algunos derechos de la personalidad que son susceptibles de ser protegidos por nuestros familiares. Con ello, me gustaría, si me lo permiten, mostrarles el segundo video que les traía preparados, un video muy cortito, que tiene justamente que ver con este tema del legado digital. Cambio micrófono y vemos el video que es muy corto. El famoso heredero en la red llama poderosamente la atención que ante la tardanza en dar respuesta, desde la óptica de los intermediarios jurídicos en prácticamente todo el mundo, las plataformas digitales pues lo que han tratado de construir es justamente respuestas inmediatas a problemas que se están presentando en prácticamente todas las plataformas digitales. Por eso ellos le han llamado a heredero digital a la posibilidad de dar de alta a una persona que pueda hacerse cargo de la administración, cancelación, rectificación o supresión de los datos y de las cuentas, de las cuentas y de los datos vinculados a esas cuentas de las personas fallecidas. Y hoy la problemática, esto que he dicho, y lo voy a decir así como va, y no se asusten, esto que he dicho está quedando ya en el pasado. Hoy las problemáticas que tenemos en materia de personas fallecidas están en una escala que a veces ya ni siquiera, o nos cuesta trabajo imaginar. Por ejemplo, solamente voy a hablar de un proyecto que está, ustedes lo ven al lado derecho de la pantalla, que se llama LifeNow, ¿no? LifeNow no es un desarrollo tecnológico actual, reciente. LifeNow viene trabajando desde más o menos 10 años y lo que hace LifeNow es pedir que vincules todas tus cuentas a la página. Y lo que crean es fundamentalmente un yo digital. Seguramente tú habrás oído de la segmentación
algorítmica predictiva o de la segmentación algorítmica descriptiva, en general todo lo que se trabaja con inteligencia artificial, que hace fundamentalmente que las plataformas digitales te conozcan mejor de lo que tú te conoces. Imagínate todo ese conocimiento que tienen las plataformas digitales vinculadas a esta plataforma denominada LifeNow. Cuando tú falleces, tu llamado yo digital sigue interactuando con el mundo como si tú estuvieras vivo. Justamente por la predicción en cuanto a los comentarios que tú haces en redes sociales, prácticamente la inteligencia artificial lo que hace es reproducir una inteligencia como si tú estuvieras vivo. Comentarios similares, con el mismo tono, con la misma estructura gramatical. Puede elegir películas que le gustaban a tu yo digital en Netflix, elegir música en Spotify, hacer compras en Amazon. La idea, ojo, el proyecto LifeNow, como se encuentra imposibilitado todavía a los proyectos de clonación humana, pero apuestan justamente a que una vez que nosotros hayamos dejado de existir, esa conciencia digital eventualmente pueda ser replicada en procesos de clonación humana para replicar lo que es Guillermo Tenorio, Juan Pérez o cualquier otra persona que hubiera en el mundo. Como te podrás dar cuenta, el problema de herencia digital, muerte digital, hay que resolver problemas concretos al día de hoy. Me parece que una de las urgentes situaciones que tenemos que resolver es justamente lo que pasa con nuestro marco jurídico en materia de personas fallecidas y sobre todo entender que los desarrollos tecnológicos ya no se agotan solamente en pensar que la personalidad del fallecido es una mera emanación. Hoy, la personalidad del fallecido puede concretarse en proyectos de inteligencia artificial para perpetuar la memoria de las personas que fallecen. Y eso es el principal desafío que hoy tiene la materia de protección de datos en materia de personas fallecidas. Pues a mí me encantaría, si me lo permiten, si me permiten los organizadores, que pudiéramos abrir un espacio de preguntas y respuestas para poder tener un diálogo rico en esta materia. Por mi parte es todo. Yo desde luego que aquí les estoy dejando todos mis datos. Por si quieren hacerme una pregunta en lo individual, con todo gusto contesto. Y adelanto que le he dejado a los organizadores, al instituto, un par de textos que ojalá puedan ser compartidos con ustedes. El primero de ellos es una obra colectiva de acceso libre sobre protección de datos y justamente nuevas tecnologías. Y el segundo de ellos es la ley comentada de datos que en coordinación con el INAI publicamos el año pasado, un poquito antes de salir a la pandemia. Les quedo muy agradecidos por la atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. De hecho, acabamos de colocar la liga, como bien mencionó el doctor, de su libro y de la ley federal comentada. Ya se encuentra en nuestra sección de protección de datos personales del instituto. Acabamos de colocarles las ligas para el que guste acceder a las mismas. Doctor, de Bárbara Vázquez pregunta, ¿los datos personales son un activo patrimonial? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Aquí habría que hacer una distinción. Yo les ponía al principio de la presentación que tienen un valor patrimonial el dato, ¿no? Y desde luego, cuando lo transformamos en información, la información ya vinculada con una persona, pues se catapulta. Desde luego, aquí se han tomado dos vertientes y hay una vertiente que dice que el dato en sí mismo solo pues no tiene ningún tipo de valor, pero hoy al menos hay otra tendencia que está diciendo que hoy prácticamente el desgajamiento del dato es imposible, ¿no? Todo el conjunto de datos totalmente vinculados con una persona, pues es justamente lo que catapulta el valor, ¿no? Y los estudios en materia de la monetización de los datos personales, pues ahí están, ustedes los pueden consultar. La Amici ha trabajado muchísimo en materia de monetización de datos
datos personales, ¿no? Y hay otras fuentes a nivel internacional que le dan un significado de valor patrimonial a los datos. Así que seguramente lo que iremos viendo en el desarrollo pues es justamente cuál de las dos vertientes va traduciéndose en realidad. Desde mi particular punto de vista, que me ha tocado trabajar con muchos desarrolladores tecnológicos, claramente el dato vinculado siempre es donde radicamos ese valor, ¿no? Ese valor monetario ya, pero siempre perfilado, vinculado a una persona. O sea, a mí de nada me sirve tener un domicilio, ¿no? Así aislado. O a lo mejor sí, ¿no? Ahí depende. Por eso me parece que la tendencia en cuanto a monetización de los datos va a ir cada vez construyendo más este valor patrimonial del dato solo. Así que es lo que te puedo responder a la pregunta que hicieron. Muchas gracias, doctor. De Grecia Navarro pregunta, cuando expuso usted sobre las cuentas de las redes sociales, y pregunta, como las cuentas de Twitter de Michael Jackson, que siguen siendo usadas, o como Juan Gabriel, donde siguen haciendo tweets a pesar de estar muertos. Ese es todo un tema y, por ejemplo, lo sucedido en el tribunal alemán nos evidencia mucho esto. O sea, hasta dónde el heredero o el albacea podría generar nueva información en esas cuentas. Entonces, ahí hay un consenso internacional en el sentido de que el heredero o aquel que tiene el interés legítimo para ver o acceder a los perfiles de todas las plataformas digitales no puede generar nueva información. Tendría que ser para efectos de cancelar, para efectos de rectificar y para efectos de acceder a la información y nada más. Pero no alcanzaría en principio para hacer una modificación de la información. Ahora, hay algunos autores que ahora están diciendo que si hay una voluntad expresa, desde luego que se puede seguir haciendo, sería medio macabro el tema, pero ya nos han tocado algunos casos muy interesantes sobre familiares que acceden a las redes sociales de la persona fallecida porque tienen las claves y empiezan a mandar comentarios desde esa plataforma digital y desde luego para todos los que están vinculados como amigos a esas cuentas, pues les parece algo aterrador, ¿no? Pero ya jurídicamente me parece que sería muy bueno que en esas cláusulas testamentarias sobre el patrimonio multimedia digital, pues sí se pudiera empezar a generar una mención particular de los efectos que tienen los herederos y el albacea respecto al manejo de las cuentas digitales, ¿de acuerdo? Particularmente, esto lo digo en tono de broma, imagínense que lo importante que es esto, ¿no? Yo lo decía al inicio de la charla, sobre estos trapitos sucios que a veces podemos llegar a tener en las cuentas digitales, pues si no dejamos bien claro a quién le vamos a permitir el acceso, qué puede hacer en nuestras cuentas, pues abrimos la puerta a que lejos de una preservación de nuestra memoria, de que se honre nuestra memoria, pues alguien pueda abusar y pues desprestigiar y conocer pues las cosas que eran totalmente reservadas para nuestra privacidad o nuestra intimidad. Muchas gracias, doctor. De parte de la licenciada Araceli Pastrana comenta, usted mencionó que la ley mexicana obstaculiza los derechos de rectificación y cancelación. En este sentido, usted que es estudioso de la materia, ¿qué considera que le falta a la ley? Si hay iniciativas para que se incluya. Bueno, lo que yo comentaba era justamente este tema de la voluntad manifiesta, ¿no? Que a diferencia de lo que sucede en otras realidades legislativas en materia de protección de datos, va con una prohibición, o sea, está al revés el tema, ¿no? Que me parece que ahí tendría que haber una modificación de la legislación mexicana justamente para seguir ese estándar internacional
que tiene que ver con la prohibición para que se acceda, se rectifique o se modifique la información, y no que exista una voluntad manifiesta para que se acceda, se rectifique o se cancele la información, porque eso obstaculiza totalmente a los herederos o a la albacea para poder hacerlo. Yo ahorita estoy poniendo el caso de los trapitos sucios, pero pues es un caso, ¿no? Pero también hay muchísimos casos en los cuales los herederos quieren cancelar las cuentas o quieren acceder a las cuentas para verificar algún tipo de información o necesitan rectificar la información. Y con la ley como está redactada, si no existe esa voluntad expresa, difícilmente van a poder los herederos y el albacea poder cumplir con la última voluntad a lo mejor de la persona, o al menos poderlo auxiliar ya fallecido en la eliminación de toda esta información. Desde luego que ahí es un problema de la legislación en materia de datos personales. Muchas gracias, doctor. Pregunta Margarita Bautista Cruz. Tema muy interesante e importante para tener en cuenta, pensar en nuestros herederos digitales. Es un comentario nada más. De parte de Augusto César Salgado, dice, ¿qué garantías tiene el IA de no utilizar la información para otros propósitos? Uy, esa es una súper pregunta. Y me pesa muchísimo no tener la respuesta, porque en materia de inteligencia artificial, desafortunadamente, las posibilidades que se tienen con la información, pues así como se puede ocupar para bien, se puede ocupar para mal. Y desafortunadamente la experiencia nos dice que mucha de esta información que se queda ahí, pues puede utilizarse desafortunadamente para fines no deseados. Yo soy un partícipe de que, teniendo conocimiento de que los procesos que hay detrás de las redes sociales, de las redes de contenido, de las plataformas digitales, son fundamentalmente procesos de inteligencia artificial, es vital generar procesos de cancelación de la información de la persona fallecida. Yo planteaba el tema del yo digital, ¿no? Imagínense qué triste sería que por no haber generado esta cancelación de la información o tratar de eliminar lo más rápido que se pueda toda la información, de repente nos aparezca, como estoy seguro que va a ocurrir en muy poco tiempo, las famosas conciencias digitales, ¿no? Y pues a nadie nos gustaría de repente encontrarnos un mensaje en nuestro correo electrónico diciéndonos que pueden generar una conciencia digital de nuestra abuelita o de nuestra madre o de nuestro hermano, ¿no? Porque más allá de las situaciones emotivas, de poder a lo mejor volver a ver algunas representaciones de él, pues es un tema que es utilizado por la inteligencia artificial para crear una representación digital a partir de lo que fue la persona, ¿no? Habrá alguien que diría, bueno, pues eso está muy entretenido, pero yo estoy seguro que a muchos de los que estamos aquí no nos encantaría estar volviendo a tener algo que era el recuerdo, volverlo a traer presente, pues es hasta un tema de enfermedad de la mente, ¿no? Estar ahí atado a esa persona que ya se fue y que con el tema de conciencia digital podría volver a estar cerca de nosotros, alimentándonos cualquier cantidad de recuerdos, pero sin poderla palpar. Hay un experimento que estoy seguro que alguno de ustedes habrá visto, que trató justamente sobre un yo digital que probaron en China, y es una madre que perdió a su hija, y el experimento fue tan sofisticado que inclusive digitalmente la recrearon en términos de holograma, ¿no? Y entonces en un cuarto cerrado podían recrear algunos aspectos de la conciencia digital de la pequeñita, y entonces pues la madre de repente veía a su hija en digital caminando hacia ella y expresando como la niña se expresaba. Entonces, claro, la madre se ahoga en llanto, la trata de abrazar, pero no puede, la escucha, le trae a la memoria muchísimos recuerdos que pues le acaban afectando significativamente. Entonces, ante la pregunta, Hilda, pues solamente decir que el tema de la inteligencia artificial pues tiene también esta vertiente que puede ser, perdón que utilice esta palabra, macabra, ¿no? En esta recreación a partir de la información
que nosotros no eliminamos. Bueno, al respecto, igual el licenciado Jorge Canul pregunta si México ha regulado o tiene conocimientos y regulará el yo digital conforme a lo visto. Y bueno, también pregunta los beneficios que yo creo que ha dicho y los perjuicios que esto tendría, ¿no? De ser así. Esa Aila, es una gran pregunta y les adelanto algo que, pues así como va, ¿no? Hay que platicar. Desafortunadamente, no, toda la política digital que había venido construyendo México desde el año 2013 ha muerto, ¿no? Desde el año 2018 no hay una agenda de política digital y por lo tanto temas como el que al día de hoy tratamos, pues difícilmente entrará en la dinámica de una política pública, ¿no? Lo cierto es que pues hemos visto en los últimos años que la tecnología no está sujeta a gobiernos, ¿no? Y la tecnología avanza, la tecnología y los desarrollos tecnológicos avanzan y el mundo en materia tecnológica avanza a pasos agigantados. Es una pena que en México hayamos renunciado a una política digital que pudiera de alguna manera al menos pues, marcarnos los derroteros que hay en prácticamente todo el mundo, en el caso concreto sobre conciencia y yo digital, pero eso es algo que está pasando y que en el mundo va muy adelantado. Y es una pena que México nos hayamos cerrado la puerta de esa forma para incorporar estos temas a la discusión pública. Lo cierto es que aquí pues sería cuestión de apelar a, pues evidentemente a todos los órganos que hay en todo el país que están vinculados a la protección de datos para generar al menos una discusión sobre el tema y eventualmente poder presentar algún tipo de legislación de avanzada que pueda de alguna manera contemplar este tema. Ya de antemano, sí les adelanto que pues, la materia de datos personales en posesión de particulares, pues desafortunadamente ya amerita una actualización. Por ahí había algunas iniciativas presentadas, pero eran iniciativas que no buscaban actualizar la legislación de datos, sino planteaban temas aislados, inconexos, en una sistemática adecuada en materia de protección de datos. Al menos en materia de sujetos obligados, pues, como sabemos, la ley fue posterior y ya incorporó algunos temas interesantes, pero este es un vacío que por los desarrollos tecnológicos, cuando se redactaron las legislaciones, pues no se tenían contemplados, ¿no? Así que ante la pregunta concreta, yo diría que el panorama es obscuro en materia de política digital y que desde mi perspectiva, en los siguientes 4 años, al menos el tema no será adecuadamente tratado como política. Una pena, sin duda, doctor. Pregunta la licenciada Rubí Zulupchi, para el ejercicio del derecho de acceso a datos personales de personas fallecidas, ¿qué documento debe ser considerado el idóneo para acreditar el interés jurídico de quien pretenda acceder a ellos? No, sin lugar a dudas, la ley establece el tema del interés legítimo, que eso, pues evidentemente, da una cobertura a los familiares de la persona fallecida, ¿no? Aquí lo que genera muchísimo problema es esto de la voluntad manifiesta, ¿no? Porque claramente una persona intestada, pues no deja una voluntad manifiesta, e inclusive una persona con voluntad testamentaria, pues seguramente lo último que le pasó por la cabeza es generar un tipo de herencia digital, ¿no? Pero ya para efectos de las autoridades, claramente, todos aquellos documentos vinculados con el registro civil que vinculan a la persona fallecida con los herederos, pues siempre son las idóneas para demostrar este interés legítimo, ¿no? Estamos hablando de los hijos, estamos hablando de los padres, y ya si hay voluntad testamentaria, desde luego también el albacea puede ayudar o puede presentar la documentación correspondiente a su designación como albacea para generar la tramitación del acceso, rectificación o cancelación de los datos personales.
Gracias, doctor. Pregunta de nueva cuenta Araceli Pastrana respecto justamente a los derechos ARCO. Dice, en esos procesos de cancelación, ¿habría que dividir el de las personas que fueron servidores públicos o no? Habría que dividir, o sea, habría que generar alguna... Sí, yo creo que se refiere a que, pues, como son servidores públicos, cierta información es susceptible de ser transparentada o publicada. Bueno, aquí hay que tener cuidado porque respecto a la información que genera por las actividades públicas, esa es susceptible de ser consultada sin ningún tipo de interés, con un interés simple, justamente por la naturaleza de la información misma. Es una información de naturaleza pública y por lo tanto sobre esa información cualquier persona tenemos derecho de acceder a ella. Pero respecto como información pública. Ya respecto a su patrimonio digital o ya respecto a datos de su vida privada o datos de su expediente clínico, pues ahí sí actualizamos como con cualquier persona esto que hemos dicho respecto a la herencia digital o a las cláusulas testamentarias digitales vinculadas con su patrimonio digital. ¿De acuerdo? Muchas gracias, doctor. De Fernando Fernández García, de Puerto Morelos, pregunta, ¿los datos electrónicos pueden ser requeridos por el propietario de la red o del sistema sin autorización del fallecido, quien era el que lo utilizaba, ya que hay presunción de que el dueño del equipo electrónico es otro y no el que los usaba? Esa es una gran pregunta y coincido totalmente con lo que está comentando. Desde luego, ahí hay que matizar y hay que entender que ese es un caso particular que se está planteando sobre la titularidad del equipo. Sí, totalmente de acuerdo. Y solamente me regreso porque aquí veo que Araceli comentó de la pregunta anterior sobre la cuenta de la red social, que es la que está preguntando. Y ahí, solamente para precisar esto que comenta Araceli, desde luego, tiene también toda la razón y esta es una peculiaridad que hay que tomar en cuenta, ¿no? En el caso de las páginas o de las redes sociales vinculadas con el funcionario en el ejercicio de las funciones públicas, ahí sí es información pública y por lo tanto no se encuentra la titularidad como tal de una persona privada que es susceptible de ser cerrada. Araceli, estoy leyendo en este momento tu comentario y tienes toda la razón. Comparto esto que estás diciendo y lo confirmo. Y en el caso de la otra pregunta, que la contesté rapidísima, sí, coincido totalmente. Ahí también habría que hacer una distinción entre la titularidad del equipo del cual estamos hablando y comparto también el comentario que hace quien formula la pregunta. Muchas gracias, doctor. Josué Mariano Mejía Garduño pregunta, dice, yo tengo dos preguntas. ¿Habría que reformar el Código Civil para darle la importancia en materia de derechos sucesorios? Esa es la primera. Y la segunda dice, ¿debería de existir una unidad especial de transparencia para las plataformas digitales? Uy, la primera, pues estaría, me parece que toda la tradición romanista en materia de sucesiones y todas las instituciones que en términos jurídicos hemos creado en materia de sucesiones son muy oportunas y cualquier institución del mundo real nos puede servir para el mundo virtual. Eso hay que tenerlo claro, porque a veces partimos de la base de que todo lo de digital como que es raro y no hay forma de regularlo, ¿no? No es cierto. Las instituciones del mundo real nos sirven. Sin lugar a dudas, aquí hace unos minutos hubo una pregunta muy buena y que me ayudó también a reforzar algo que yo dije al inicio. Primero tendríamos que ponernos de acuerdo en el carácter patrimonial de lo multimedia y de lo digital. En el momento en que lo traducimos en bienes patrimoniales, pues todas las instituciones, me parece que todas las instituciones sucesorias pueden abarcar esa parte del patrimonio que ahora llamamos digital. Solamente le estamos poniendo un adjetivo y por lo tanto todas las
todas las disposiciones en materia sucesorias solamente se actualizarían con este nuevo adjetivo que ahora le llamamos digital, ¿no? Por lo tanto, cabría la posibilidad del establecimiento de cláusulas testamentarias amparadas por todo el derecho de sucesiones. Desde mi particular punto de vista, para que no pensemos que tenemos que hacer gigantes reformas en materia sucesoria, ¿no? Ahora, digo, ya si estamos hablando de Carta Santa Claus, pues sería interesante explorar con los profesionales del derecho civil, explorar si esto que estoy diciendo cobra sentido o si cobraría sentido hacer un apartado particular en los capítulos de sucesiones vinculados al mundo digital. Pero a mí me parece que la respuesta estaría fundamentalmente en el carácter patrimonial de la información. Y respecto a la segunda pregunta, yo he sido partícipe y en todos los foros que me ha tocado hablar del tema, he sido partícipe de que las unidades de transparencia son unidades de transparencia, ¿no? El INAI y los institutos de acceso a la información nacen con el objetivo de transparentar la información. Desafortunadamente, pues les hemos cargado también el tema de la protección de datos. Y la protección de datos, cuando está vinculada al tema de transparencia y al tema de acceso a la información, lo que suele suceder es que empieza a tomar un matiz desde la óptica de la misma transparencia o de es como excepción, ¿no? Entonces, yo he sido partícipe de decir que es necesario, sé que esto tiene una implicación fuerte en los temas de presupuesto público, pero es necesaria la creación de agencias especializadas en materia de protección de datos, ¿no? Como sucede en otros países. ¿Por qué? Porque la materia en sí misma de protección de datos es especialísima y es riquísima en contenidos, ¿no? Y me parece que la supersaturación que tienen tanto los institutos de transparencia como las unidades de transparencia con la pura materia de transparencia ya es suficiente como para partes recargarles el tema de protección de datos que necesita en nuestro país ya una hiperespecialización, como sucede en otros países. Entonces, desde luego que también entiendo la naturaleza y del momento en el cual estamos viviendo, y también sé que esta propuesta, si no pudo prosperar hace algunos años, menos va a prosperar ahora, ¿no? Pero bueno, ese es mi punto de vista, lo he compartido con muchísimos colegas y todos coincidimos en la necesidad de la creación de agencias especializadas en materia de protección de datos. Muchas gracias, doctor. La licenciada Rubí, quien preguntó hace unos momentos sobre el documento para acreditar el interés jurídico, expone un caso. Dice, en seguimiento a mi pregunta anterior, me tocó ver un caso en el que la mamá y la esposa, por separado, pretendían acceder a la copia de la póliza de seguro de una persona servidora pública fallecida. Ambas acreditaban su vínculo civil. Se trataba de un intestado. La esposa acudió ante la autoridad laboral y ésta le emitió un documento, una especie de resolución con el que pretendía acreditar interés jurídico, pero me quedó la duda de si era o no el documento idóneo o si ambas estaban en igualdad de derecho. No, muy interesante. Desde luego, en este caso que está planteando Rubí, que sin lugar a dudas son de estos casos en los que ya en la vida cotidiana se van presentando las problemáticas en materia de protección de datos de esta persona fallecida, pues claramente las dos, por lo que entiendo del caso, las dos buscaban lograr evidenciar este interés legítimo, ¿no? Y me parece que en este caso la esposa que acude ante la autoridad laboral, le emite el documento. Ahora lo que no entiendo es por qué no está presentando ante la compañía de seguros pues, el acta de matrimonio. No sabemos ni siquiera, a lo mejor no es la esposa, ¿no? Pero bueno, yo no sé, a mí me parece, ahí me queda un poco duda del caso, tal como lo está planteando Rubí, si en realidad esa resolución sirve como documento idóneo para demostrar el interés legítimo que exista entre esa señora y el esposo. Pero estoy totalmente convencido que la esposa tendría preferencia sobre la madre, ¿no?
No conozco más el caso, solamente estoy hablando aquí con los datos que nos estás exponiendo, Hilda, que te transmite Rubí, pero ni siquiera tengo claridad en que ese documento que expide la autoridad laboral sea el idóneo, ¿no? Me parece que el idóneo sería el acta de matrimonio expedida por el registro civil. Muchas gracias, doctor, por atender todas las respuestas, a las preguntas y darnos las respuestas. Pregunta por último, Grecia Navarro, si nos puede recomendar a algún tipo de bibliografía sobre el tema, sobre herencia digital, sobre pues los derechos arcos de las personas fallecidas. Sí, es interesante la pregunta porque desafortunadamente hay poca bibliografía en el tema. Ahora no lo tengo en la cabeza, hay un artículo maravilloso y con todo gusto, terminando la plática, se los comparto para ver si también lo podemos compartir. Es de acceso libre de una profesora española, ahora mismo se me fue el nombre, que trata fundamentalmente sobre herencia digital y un poco pone de manifiesto buena parte de lo que aquí hemos referido. Y existen algunos documentos interesantes, pero que lo tocan de manera diametral. Así que, con todo gusto, si la persona que hizo la pregunta tiene por ahí mi correo, que con todo gusto si me envía un correo y yo le puedo proporcionar así una pequeña lista para ir de alguna manera abordando el tema, ¿no? A mí me ha llamado muchísimo la atención que, por ejemplo, ni siquiera haya tesistas, ¿no? Vinculados al tema de herencia digital, siendo un tema que cobra muchísimo sentido y que puede resolver muchísimas interrogantes. Por ahí estoy dirigiendo una tesis, pero ha sido una desde hace mucho tiempo sobre herencia digital, pero con todo gusto, si me manda un correo, con todo gusto le puedo preparar un repertorio ahí de bibliografía que le puede ayudar a entrarle de lleno a este tema, con la advertencia de que tampoco es que haya mucho, ¿no? Y luego nos los comparte, doctor. Claro que sí, igual le mandamos el correo para que igual pueda estar disponible esa información en nuestra sección de datos, que el tema, la verdad, nos da para muchas conferencias. Muchísimas gracias por todos los conocimientos aquí vertidos. Y bueno, a continuación vamos a dar paso a la entrega de una constancia virtual. Hará la entrega la licenciada Aida Ligia Castro Basto, secretaria ejecutiva del IDA-IPCRO, quien hace esta entrega virtual al doctor Guillermo Antonio Tenorio Cueto, de un reconocimiento por su excelente conferencia magistral, La muerte digital, desafíos de la protección de los datos personales de las personas fallecidas.